Rebecca Thompson tenía 45 años y desde fuera parecía tener una vida que muchas personas envidiarían sin pensarlo dos veces. Vivía en Portland, frecuentaba restaurantes exclusivos, vestía con elegancia y acompañaba a su esposo en eventos donde todo giraba en torno al éxito, las conexiones y las apariencias. Jason, su marido, era conocido por su carisma y su capacidad de liderazgo dentro de una empresa tecnológica en expansión, y siempre que entraban juntos a algún lugar, era él quien captaba la atención. Ella, en cambio, ocupaba ese lugar silencioso al lado, sonriendo en los momentos correctos, asintiendo cuando era necesario, cuidando cada gesto para no incomodar. Con el paso de los años, Rebecca había aprendido a reducirse sin darse cuenta. No fue algo brusco ni evidente, sino un proceso lento, casi imperceptible, hecho de pequeñas interrupciones, comentarios disfrazados de humor y miradas que la hacían cuestionarse si realmente tenía algo valioso que aportar. Antes de ese matrimonio, ella había trabajado en marketing y desarrollo de negocios, tenía ideas, iniciativa y una forma muy clara de leer a las personas, pero todo eso fue quedando en segundo plano, como si ya no encajara en la vida que estaba construyendo junto a él. Aquella noche el ambiente era el de siempre, pero con un peso diferente. Era una cena importante, con clientes clave para la empresa de Jason, en uno de esos restaurantes donde la iluminación tenue y el servicio impecable crean una sensación de perfección casi artificial. Rebecca conocía bien ese tipo de situaciones. Sabía cuándo intervenir y cuándo callar, cómo mantener una conversación ligera sin profundizar demasiado, cómo no ocupar más espacio del permitido. Sin embargo, en un momento específico de la noche, algo cambió. Una de las clientas comenzó a hablar sobre las dificultades que enfrentaba para posicionar su marca en un mercado competitivo, y mientras los demás daban respuestas genéricas, Rebecca sintió un impulso que nos venía sintiendo desde hacía años. No fue algo planeado. Simplemente habló. Explicó con claridad y naturalidad una estrategia sencilla pero bien estructurada, conectando puntos que los demás no estaban viendo. Su tono no era arrogante ni invasivo. Era el de alguien que realmente entendía lo que estaba diciendo. Y por primera vez en mucho tiempo, la mesa se quedó en silencio, pero no por incomodidad, sino por interés real. La clienta la miró con atención, le pidió que profundizara, hizo preguntas. Y Rebecca respondió con seguridad, casi sorprendida de escucharse a sí misma hablar así otra vez. En ese instante algo dentro de ella empezó a despertar, aunque todavía no sabía que ese mismo momento también iba a desencadenar todo lo que vendría después. Jason observó todo en silencio al principio, con una sonrisa rígida que apenas disimulaba lo que realmente estaba sintiendo. Para cualquiera que no lo conociera bien, podría parecer simplemente distraído o incluso orgulloso de que su esposa estuviera participando de la conversación, pero Rebecca ya sabía leer esos pequeños cambios en él. Era algo en la forma en que apretaba la mandíbula, en cómo dejaba de mirarla directamente y empezaba a intervenir de forma sutil, cortando sus frases con comentarios aparentemente inocentes. Primero fue una broma ligera, algo que hizo reír a dos personas en la mesa, como si estuviera quitándole peso a lo que ella acababa de decir. Luego vino una corrección innecesaria, una forma de invalidar su punto sin hacerlo de manera explícita. Rebecca sintió esa vieja sensación conocida subir por el pecho, esa mezcla de incomodidad y alerta, como si su cuerpo reconociera antes que su mente que algo estaba a punto de salir del control. Aún así, continuó hablando por unos segundos más, respondiendo a la clienta, intentando no perder ese pequeño espacio que había conquistado casi sin darse cuenta. Pero el ambiente ya no era el mismo. Había algo más denso en el aire, una tensión que se instaló de forma silenciosa y que solo algunas personas parecían percibir. Rebecca empezó a notar los solares laterales, la forma como algunos desviaban la atención, como si anticipasen que algo desconfortable estaba prestes a acontecer. Y en ese instante, mientras intentaba mantener la calma y seguir con naturalidad, algo dentro de ella se quebró, aunque todavía de forma muy leve. No era el tipo de quiebre que se ve desde fuera, sino ese momento interno en que una persona empieza a darse cuenta de que ha estado tolerando demasiado durante demasiado tiempo. Y si alguna vez te sentiste así, en un lugar donde sabías que tenías algo que decir pero aún así dudabas, quizás este sea un buen momento para escribir desde donde estás leyendo esto.
Porque lo que estaba pasando con Rebeca no era solo una cena incómoda, era el reflejo de años enteros acumulándose en silencio, esperando exactamente un momento como ese para salir a la superficie. Jason no se detuvo ahí. Al contrario, parecía necesitar recuperar el control de la situación a cualquier costo. Su tono dejó de ser ligero y pasó a algo más cortante, más directo, como si ya no le importara disimular. Empezó a hablar por encima de Rebeca, a reformular lo que ella decía como si fuera una versión más correcta, apropiándose de las ideas que ella había expuesto segundos antes. Para quienes estaban en la mesa, aquello podía parecer apenas una dinámica incómoda entre pareja, pero para ella era algo muy claro, casi predecible. Era el mismo patrón de siempre, solo que ahora estaba ocurriendo frente a otras personas. Rebeca sintió como su garganta se cerraba levemente, no por falta de argumentos, sino por ese reflejo condicionado de no generar conflicto, de no exagerar. Aún así, su cuerpo ya no respondía como antes. Había una inquietud diferente, una incomodidad que no cabía más dentro de la misma. En cuanto Jason continuaba falando, tentándose reposicionar como o centro da atenção, Rebeca percebeu algo que nunca Cine tinha admitido com tanta clareza. Ele não estava apenas desvalorizando ela. Ele precisava fazer isso para se sentir maior. E entonces ocurrió. No hubo una gran advertencia ni un momento previo que preparara a todos para lo que iba a pasar. Fue rápido, casi seco. Jason tomó su copa de vino, la levantó con un gesto brusco y en un movimiento que pareció más impulsivo que calculado. Lanzó el líquido directamente hacia el rostro de Rebeca. El impacto no fue solo físico, el vino frío escurriendo por su cara, manchando su ropa, cayendo sobre la mesa impecable. Todo quedó en silencio de inmediato. Nadie reaccionó al instante. Fue ese tipo de silencio pesado, incómodo, donde las personas no saben si intervenir o fingir que no vieron. Pero él no paró ahí. Con la misma tensión acumulada, soltó la copa, que cayó con fuerza contra la mesa y rodó hacia un lado, produciendo un sonido que rompió cualquier intento de normalidad. Rebeca no gritó, no hizo una escena, no lloró. Se quedó completamente quieta por unos segundos que parecieron mucho más largos de lo que realmente fueron, y en ese pequeño espacio de tiempo, algo dentro de la mudó de forma definitiva, como si todo aquilo que él había ignorando finalmente tivese tomado forma real diante dos olhos de todo mundo. Jason no se detuvo ahí. Al contrario, parecía necesitar recuperar el control de la situación a cualquier costo. Su tono dejó de ser ligero y pasó a algo más cortante, más directo, como si ya no le importara disimular. Empezó a hablar por encima de Rebeca, a reformular lo que ella decía como si fuera una versión más correcta, apropiándose de las ideas que ella había expuesto segundos antes. Para quienes estaban en la mesa, aquello podía parecer apenas una dinámica incómoda entre pareja. Pero para ella era algo muy claro, casi predecible. Era el mismo patrón de siempre, solo que ahora estaba ocurriendo frente a otras personas. Rebeca sintió cómo su garganta se cerraba levemente, no por falta de argumentos, sino por ese reflejo condicionado de no generar conflicto, de no exagerar. Aún así, su cuerpo ya no respondía como antes. Había una inquietud diferente, una incomodidad que ya no cabía dentro de sí. Y mientras Jason continuaba hablando, intentando reposicionarse como el centro de la atención, Rebeca percibió algo que nunca había admitido con tanta claridad. Él no solo la disminuía, él necesitaba hacerlo para sentirse por encima. Y entonces ocurrió. No hubo una advertencia clara ni un momentos que preparara a los demás para lo que estaba por venir. Fue rápido, seco, casi imposible de anticipar. Jason tomó su copa de vino. La levantó con un gesto brusco y en un movimiento que parecía más impulsivo que calculado, lanzó el contenido directamente al rostro de Rebeca. El impacto fue inmediato. El vino frío deslizándose por su cara, empapando su ropa, cayendo sobre la mesa impecable. Todo quedó suspendido en un silencio incómodo. Nadie reaccionó al instante. Fue ese tipo de silencio en él, que las personas no saben si intervenir o fingir que no pasó nada, pero él no se detuvo ahí. Soltó la copa con fuerza, que golpeó la mesa y rodó hacia un lado, produciendo un sonido seco que rompió cualquier intento de normalidad. Rebeca no gritó, no lloró, no hizo ningún gesto exagerado. Permaneció inmóvil durante unos segundos que parecieron mucho más largos de lo que realmente fueron. Y en ese instante, algo dentro de ella se rompió de forma definitiva, como si todo lo que había ignorado durante años finalmente se hubiera vuelto imposible de negar.
Rebeca no limpió el vino de inmediato. Fue algo que muchos notarían después, pero en ese momento nadie entendió. Se quedó de pie lentamente, sin prisa, como si cada movimiento estuviera siendo decidido con una claridad que nunca antes había tenido. Sus manos no temblaban, su respiración estaba sorprendentemente estable, y su mirada ya no buscaba aprobación ni evitaba el conflicto. Solo observó alrededor por un segundo, registrando las caras incómodas, los ojos desviados, el desconcierto de quienes no sabían cómo reaccionar. Y por primera vez en mucho tiempo no sintió vergüenza. Lo que sintió fue algo diferente, algo más frío, más definido. Era como si toda la confusión de años se hubiera organizado en un único pensamiento claro. Aquello no era normal, y nunca debió haberlo sido. Sin decir una sola palabra, tomó su bolso, giró el cuerpo y comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso era firme, sin mirar atrás, sin detenerse, sin esperar que alguien la llamara o intentara arreglar la situación. Ese silencio fue lo que más marcó a todos los presentes, porque no hubo escándalo, no hubo drama, solo una decisión que ya no tenía vuelta. Mientras cruzaba el restaurante, sintiendo la tela húmeda pegada a su piel y el peso de las miradas sobre ella, Rebeca tuvo una certeza que no había tenido en 7 años de matrimonio. Ese era el final. No como una idea impulsiva, sino como algo que ya estaba decidido dentro de 1950. Ella desde hacía tiempo, esperando el momento exacto para hacerse real. Al empujar la puerta y sentir el aire frío de la noche, algo cambió de forma definitiva. No fue alivio inmediato, tampoco tristeza profunda. Fue una especie de claridad difícil de explicar. Como si finalmente pudiera verse a sí misma sin la interferencia constante de alguien más. ¿Y si llegaste hasta aquí? Es porque algo de esta historia ya te tocó de alguna forma. Quizás podrías compartirla con alguien que también necesite ver que hay momentos que lo cambian todo. Porque lo que acababa de pasar no era solo una humillación pública, era el punto exacto en el que Rebeca dejaba de ser quien había sido durante años para empezar, sin darse cuenta todavía, a reconstruirse desde cero. Rebeca no llamó a nadie esa noche. No buscó consuelo, no intentó explicar lo que había pasado, ni siquiera respondió los mensajes que empezaron a llegar pocos minutos después de salir del restaurante. Caminó algunas cuadras sin rumbo, claro, solo dejando que el cuerpo se moviera mientras su mente empezaba a ordenar todo. El frío ayudaba a mantenerla presente, a no entrar en un estado automático como tantas otras veces. Había algo distinto en su forma de pensar. No estaba intentando justificar lo ocurrido, ni minimizarlo, ni buscar una forma de arreglar la situación. Por primera vez, no estaba pensando en cómo él se sentía, ni en cómo proteger su imagen, ni en qué versión de los hechos sería más conveniente para los demás. Estaba pensando en ella. Y eso, que podía parecer algo simple, en realidad era completamente nuevo. Cada recuerdo de los últimos años empezó a aparecer con otra perspectiva, como si ahora pudiera ver detalles que antes ignoraba o elegía no enfrentar. Cuando finalmente decidió volver a casa, no lo hizo por costumbre, sino porque sabía exactamente lo que iba a hacer. Entró sin hacer ruido, dejó el bolso sobre la mesa y se miró en el espejo del pasillo. El vino ya estaba seco en su piel, dejando marcas visibles que no se podían disimular fácilmente. Se observó por unos segundos, sin prisa, como si estuviera viendo a otra persona. No había desesperación en su expresión, ni lágrimas acumuladas. Lo que había era una especie de determinación tranquila, firme, difícil de romper. Fue hasta el dormitorio, sacó una maleta mediana y empezó a guardar lo esencial. No dudó en ningún momento. No revisó recuerdos. No se detuvo en objetos con valor emocional. No hizo ese recorrido típico de quien está a punto de irse pero aún no está seguro. Rebeca ya había tomado esa decisión mucho antes, solo que esa noche fue el momento en que dejó de postergarla. Mientras guardaba sus cosas, Rebeca no sentía esa urgencia caótica que muchas veces acompaña una decisión así. No estaba apurada, tampoco estaba paralizada. Era un ritmo constante, casi metódico, como si ya hubiera hecho ese proceso antes en su cabeza muchas veces. Y en realidad, lo había hecho. Durante meses, incluso años, había imaginado cómo sería salir de esa casa, qué llevaría, qué dejaría atrás. Había empezado a construir, en silencio, una pequeña base propia, una cuenta separada, algunos trabajos como consultora que aceptó sin comentarlo demasiado. Contactos que había mantenido activos aunque él siempre intentara minimizar su importancia. Nada de eso fue impulsivo.
Lo que pasó esa noche no fue el inicio de su salida. Fue simplemente el punto en el que ya no había más excusas para quedarse. Cada prenda que doblaba y colocaba en Minos Innocent, la maleta no representaba pérdida, sino espacio recuperado. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Jason no estaba en casa cuando ella terminó. Probablemente seguía en el restaurante, lidiando con las consecuencias inmediatas o intentando reconstruir su versión de los hechos. Rebecca no se detuvo a imaginarlo. Cerró la maleta, tomó su abrigo y recorrió la casa por última vez, no con nostalgia, sino con una claridad que le permitía ver todo tal como era. Ese lugar que durante años había representado. Estabilidad, ahora se sentía ajeno, casi incómodo. No había enojo explosivo ni deseo de confrontación, solo una certeza silenciosa de que ese ciclo había terminado. Antes de salir, dejó las llaves sobre la mesa, sin nota, sin explicación, no porque no hubiera nada que decir, sino porque ya no necesitaba decirlo. Todo lo importante ya había quedado expuesto de la forma más clara posible. Y al cerrar la puerta detrás de sí, Rebecca no sintió que estaba perdiendo algo. Sintió que finalmente estaba dejando de sostener algo que nunca debió cargar sola. Rebecca no fue a un hotel esa noche. Tenía otra opción, algo que había preparado con discreción hacía semanas, como quien no quiere llamar la atención pero tampoco quiere quedarse sin salida. Condujo hasta un pequeño apartamento que había alquilado con un contrato simple, sin vincularlo directamente a su nombre profesional. No era un lugar lujoso ni amplio, pero estaba limpio, organizado y sobre todo era suyo. Al entrar, dejó la maleta en el suelo y se apoyó contra la puerta por unos segundos, sin cerrar los ojos, sin dramatizar el momento. Solo respiró. Era la primera vez en mucho tiempo que estaba completamente sola, sin la expectativa de nadie, sin la necesidad de medir cada palabra o cada gesto. El silencio del lugar no era incómodo. Al contrario, tenía algo de reparador. Caminó por el espacio, encendió una luz tenue en la sala y se sentó en el sofá, sintiendo por primera vez que no tenía que justificar su presencia en ningún lugar. No durmió mucho esa noche, pero tampoco lo necesitaba. Su mente no estaba en caos, estaba activa, organizando prioridades, conectando decisiones que ya venían siendo construidas desde hacía tiempo. A la mañana siguiente, antes incluso de que el sol estuviera completamente alto, Rebecca ya estaba despierta, con una claridad que no sentía hacía años. Preparó un café simple, se sentó en la pequeña mesa del apartamento y abrió su notebook. No lo hizo por distracción ni por costumbre, sino con un objetivo muy concreto. Revisó correos antiguos, propuestas que había esbozado meses atrás, contactos que había cultivado en silencio. Entre ellos estaba el de aquella clienta de la noche anterior. Rebecca dudó por unos segundos antes de escribir, no por inseguridad, sino por entender el peso de lo que estaba a punto de hacer. Luego, sin rodeos, redactó un mensaje directo, profesional, retomando exactamente el punto donde la conversación había sido interrumpida. No mencionó lo ocurrido en el restaurante, no hizo referencia a Jason, solo habló de estrategia, de visión y de resultados. Era la primera vez en mucho tiempo que se posicionaba desde su propio valor, sin filtros ni intermediarios. La respuesta no tardó en llegar tanto como Rebecca imaginaba. Horas después de haber enviado el correo, mientras todavía organizaba algunas cosas básicas en el apartamento, su teléfono vibró con una notificación. Era la clienta. El mensaje era directo, sin rodeos, pero con un tono que dejaba claro que había prestado atención la noche anterior. Le decía que lo que Rebecca había compartido en la cena tenía mucho más sentido que varias propuestas que ya había recibido, y que le gustaría continuar esa conversación de forma más estructurada. No había mención al incidente, pero era evidente que lo había presenciado todo, y aún así estaba eligiendo contactarla a ella. Rebecca leyó el mensaje más de una vez, no por incredulidad, sino porque estaba entendiendo lo que eso representaba. No era solo una oportunidad de trabajo, era la validación concreta de algo que durante años había sido ignorado o minimizado dentro de su propio matrimonio. Ese mismo día acordaron una reunión virtual para profundizar en la estrategia. Rebecca no improvisó. Se sentó, organizó sus ideas, estructuró una propuesta sólida basada en lo que ya había observado del negocio de la clienta y en todo lo que sabía que podía aportar. No necesitó buscar inspiración externa ni copiar modelos genéricos. Todo lo que
presentó venía de su propia experiencia, de años acumulados que, hasta ese momento, no habían tenido el espacio adecuado para salir. La reunión fue objetiva, profesional y, sobre todo, respetuosa. La clienta no solo escuchó, sino que hizo preguntas relevantes, tomó notas y, al final, dejó claro que quería seguir adelante. Cuando cerraron la llamada, Rebecca no celebró de forma exagerada ni se dejó llevar por la euforia, pero hubo algo interno que se acomodó definitivamente. Era la confirmación de que su valor no dependía del reconocimiento de Jason ni de su entorno anterior. Estaba ahí, intacto, esperando ser utilizado en el lugar correcto. A noticia do que había acontecido no jantar, começou a circular rápido, mais rápido do que Rebecca esperava, mas de uma forma que ela não tentou controlar. Algumas mensagens chegaram com tom de curiosidade, outras com preocupação genuína, e algumas claramente carregadas de julgamento disfarçado. Mesmo assim, ela não respondeu a nenhuma, imediatamente. Não sentia necessidade de explicar, justificar ou se defender. Enquanto isso, dentro da empresa de Jason, o episódio não passou despercebido. O que para ele poderia ter sido apenas um momento impulsivo, começou a ganhar outra dimensão quando pessoas que estavam presentes passaram a comentar entre si, conectando aquele comportamento a outras situações menores que já tinham observado antes. Rebecca não estava lá para ver isso acontecer, mas, de alguma forma, sentia que algo havia mudado também naquele ambiente. Pela primeira vez, a imagem impecável dele começava a apresentar pequenas fissuras. No final da tarde, Rebecca recebeu uma ligação inesperada. Era um dos diretores da empresa, alguém com quem ela havia tido pouco contato direto ao longo dos anos, mas que estava presente na noite anterior. A abordagem foi cuidadosa, quase formal demais, como se ele estivesse medindo cada palavra. Ele não entrou em detalhes sobre o ocorrido, mas deixou claro que a empresa estava ciente da gravidade da situação e que gostaria de conversar com ela, não apenas sobre o episódio, mas também sobre a proposta que ela havia apresentado à cliente. Rebecca ouviu tudo sem interromper, mantendo o mesmo tom equilibrado que vinha adotando desde a noite anterior. Ao desligar, ficou alguns segundos em silêncio, processando o significado daquela ligação. Aquilo não era apenas uma consequência do que tinha acontecido. Era uma inversão. O espaço que antes era mediado por Jason agora estava sendo aberto diretamente para ela. E dessa vez, ela não precisava pedir permissão para ocupar esse lugar. La reunião foi agendada para el dia seguinte, pero Rebecca ya entendia que todo lo que iba a pasar a partir de ahí tenía origen en aquel momento del restaurante. Esa noche, ya más tranquila, volvió a repasar mentalmente cada paso que había dado desde que salió de allí. No había impulsividad en sus decisiones, y eso le daba una seguridad diferente. Revisó documentos antiguos, presentaciones que había desarrollado en silencio, estrategias que nunca llegaron a ser escuchadas en su totalidad. Todo estaba ahí, organizado, con fechas, versiones y registros claros. No era solo preparación profesional, era una forma de proteger su propio trabajo. Algo que había aprendido a hacer después de tantas veces ver sus ideas ser reinterpretadas o absorbidas por otros. Mientras organizaba todo, Rebecca no pensaba en Jason como enemigo. Pensaba en él como alguien que ya no tenía acceso a lo que ella era capaz de construir. A la mañana siguiente se preparó con la misma calma que había sostenido desde la noche anterior. No eligió su ropa para impresionar, sino para sentirse cómoda y firme. Al llegar al edificio donde sería la reunión, notó inmediatamente una diferencia en la forma en que era recibida. No como la esposa de, sino como alguien que estaba allí por mérito propio. Fue conducida a una sala de reuniones donde ya estaban algunos miembros de la dirección. Jason no estaba presente. Nadie explicó su ausencia y ella tampoco preguntó. La conversación fue directa, enfocada en el proyecto, en la estrategia y en los próximos pasos. En ningún momento se le cuestionó su capacidad, ni se intentó minimizar su aporte. Era un contraste claro con todo lo que había vivido durante años. Y mientras hablaba, exponiendo sus ideas con seguridad, Rebecca se dio cuenta de algo que ya no tenía vuelta atrás. Ella nunca había sido el problema. El entorno en el que estaba había sido el que no supo reconocerla. La reunión avanzó de forma objetiva, sin rodeos innecesarios. Los directivos hacían preguntas específicas, pedían proyecciones, evaluaban escenarios, y Rebecca respondía con claridad, apoyándose en datos y en una lectura estratégica que no necesitaba adornos. No hubo tensión,
pero sí una atención constante que dejaba claro que lo que estaba diciendo importaba. En un momento puntual, uno de ellos mencionó con cuidado que habían recibido comentarios internos sobre dinámicas problemáticas en la gestión de proyectos anteriores. No mencionaron nombres directamente, pero el contexto era evidente. Rebecca no aprovechó ese espacio para atacar ni para exponerse emocionalmente. Se mantuvo en su lugar, enfocada en su trabajo, dejando que los hechos hablaran por sí solos. Esa postura, lejos de parecer distante, reforzaba aún más su credibilidad. No estaba ahí para ajustar cuentas, estaba ahí para asumir una responsabilidad que sabía que podía sostener. Al finalizar la reunión, la decisión fue clara. Querían que Rebecca liderara el proyecto. No como una extensión de lo que ya existía, sino como una nueva dirección, con autonomía real para implementar su estrategia. La formalización vendría en los días siguientes, pero el acuerdo ya estaba definido. Cuando salió de la sala, no hubo aplausos ni gestos exagerados, solo apretones de mano firmes y miradas que transmitían respeto. Rebecca caminó por el pasillo con la misma calma que había sostenido desde el inicio, pero internamente sabía que algo importante acababa de consolidarse. No era solo un contrato o una oportunidad profesional, era la confirmación concreta de que había recuperado su lugar, no dentro de una estructura ajena, sino dentro de su propia historia. Y esa diferencia hacía que todo lo demás perdiera peso. Los días siguientes no fueron caóticos como muchas personas imaginarían. Rebecca no entró en una espiral de emociones descontroladas ni buscó confrontaciones innecesarias. Todo lo contrario. Se enfocó en lo que tenía delante, estructurar su empresa, formalizar la Thomson Consulting y comenzar a ejecutar el proyecto que ahora estaba bajo su responsabilidad. Cada decisión que tomaba tenía un propósito claro, sin improvisaciones. Mientras tanto, la situación de Jason dentro de la empresa empezó a deteriorarse de forma más visible. Comentarios internos, revisiones de gestión y cuestionamientos sobre su conducta comenzaron a surgir con más frecuencia. Que antes era ignorado o minimizado, ahora estaba siendo observado con más atención. Rebecca no participaba de ese proceso, pero entendía perfectamente cómo funcionaban esos movimientos dentro de un ambiente corporativo. No era una caída repentina, era una acumulación de hechos que finalmente empezaban a ser considerados. En medio de ese escenario, Jason intentó un último movimiento. A través de canales indirectos hizo llegar la acusación de que Rebecca estaba utilizando ideas que habían sido desarrolladas dentro de la empresa, insinuando que su crecimiento reciente no era completamente independiente. Era un intento claro de desestabilizar su posición justo cuando comenzaba a consolidarse. Pero esta vez, Rebecca no fue tomada por sorpresa. Cuando la situación llegó a la dirección, ella ya tenía todo preparado. Presentó documentos, versiones de propuestas, registros de fechas y comunicaciones que demostraban de forma clara la autoría de su trabajo. No hubo necesidad de confrontación, directa ni de elevar el tono. La información era suficiente por sí sola, y al ser analizada no solo desmentía la acusación, sino que también dejaba expuesto un patrón más amplio de apropiación de ideas que, hasta ese momento, no había sido formalmente cuestionado. La reunión final con la dirección fue el punto en el que todo terminó de encajar. Rebecca fue llamada para presentar nuevamente su estrategia, pero esta vez en un contexto diferente, con más personas presentes y con un nivel de atención mucho más alto. No era solo una validación técnica, era también una evaluación de todo lo que había surgido en los días anteriores. Jason estaba allí, pero ya no ocupaba el mismo lugar de antes. Su postura era más contenida, su presencia menos dominante. Rebecca lo notó, pero no se detuvo en eso. Entró, se posicionó y comenzó a hablar con la misma claridad que había mantenido desde el primer momento. No elevó el tono. No hizo referencias personales. No utilizó el espacio para exponerlo. Se limitó a mostrar su trabajo, sus decisiones, sus resultados proyectados, y fue justamente esa postura la que marcó la diferencia más evidente entre los dos. Cuando terminó, el silencio que se generó en la sala no era incómodo, era el tipo de silencio que aparece cuando no hay mucho más que cuestionar. Uno de los directivos tomó la palabra, y de forma directa confirmó que el proyecto quedaba oficialmente bajo su liderazgo. También mencionó que la empresa estaba revisando internamente ciertos comportamientos que no se alineaban con los valores que buscaban sostener. No hizo falta decir más. Jason no respondió. Rebecca tampoco, no porque no hubiera emociones involucradas, sino porque ya no era necesario expresarlas allí. Todo lo importante ya había quedado claro a través de hechos, decisiones y resultados. Y en ese momento, sin necesidad de ningún gesto simbólico, se consolidó una inversión completa de posiciones que había comenzado, de forma silenciosa, aquella noche en el Cintos restaurante.
Cuando Rebecca salió del edificio ese día, no había nadie esperándola. No hubo celebración ni mensajes inmediatos que marcaran el momento como algo grandioso desde fuera. Y aún así, para ella, todo era diferente. Caminó unos metros antes de detenerse, como si necesitara sentir el peso real de lo que acababa de ocurrir. No pensaba en Jason, ni en lo que él haría después, ni en cómo sería percibido todo eso por otras personas. Pensaba en algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más importante. Había vuelto a confiar en sí misma. Todo lo que durante años fue puesto en duda, reducido o ignorado, seguía ahí, intacto. No había desaparecido, no había sido destruido. Solo había estado contenido, esperando el momento en que pudiera existir sin interferencias. Y ese momento finalmente había llegado. Con el paso de las semanas, su vida empezó a tomar una forma completamente distinta. Pero lo más importante no estaba en lo externo. No era solo el crecimiento de su empresa, ni los nuevos contratos, ni el reconocimiento profesional que empezó a recibir. Era la forma en que se posicionaba frente a todo eso. Rebecca dejó de ser vista como la esposa de alguien para convertirse en una referencia por sí misma, construyendo relaciones basadas en respeto real, no en apariencias. Y aunque muchas personas interpretaron su historia como una especie de venganza bien ejecutada, para ella nunca se trató de eso. Se trató de recuperar algo que había cedido poco a poco sin darse cuenta, su propia identidad. Aquella noche en el restaurante no fue solo el peor momento de su vida, fue el punto exacto en el que dejó de sostener lo que la apagaba y empezó finalmente a construirse desde un lugar donde ya no necesitaba pedir permiso para existir.